El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Correcciones del Señor Jesucristo para la iglesia en Éfeso. Dice el Señor, recuerda, dice el Señor al pastor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es una seria advertencia de parte del Señor para la iglesia en Éfeso. Vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que nos dirija en todo lo que vamos a aprender hoy de su palabra. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios, quien ha dado a Jesús de Nazaret como sacrificio perfecto por nuestra salvación. Gracias. Háblanos en esta hora y permite que todos nuestros corazones sean transformados por medio de la exposición de tu palabra santa, para que ella haga lo que tú quieres, oh Dios. No caiga en tierra, sino que haga lo que tú quieres en cada corazón, en cada familia, en cada iglesia. Gracias. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Hemos visto cómo el Señor se presenta ante la iglesia. El Señor se presenta como el que camina en medio de los candeleros de oro, como el que tiene las 7 estrellas en su mano. Sabemos que las 7 estrellas son los pastores de cada iglesia. El Señor elogió, alabó las obras del pastor. Entre las cosas que le dijo, le habló del conocimiento completo que tiene de la iglesia y de su pastor, en todo lo que él ha hecho, su arduo trabajo y todo aquello que conlleva ese esfuerzo, esa milla extra por parte del pastor. También le habló acerca de la tristeza que le causa que haya dejado su primer amor y que se haya dedicado mecánicamente al ministerio. Es una queja que el Señor Jesucristo le mostró aquí al pastor y a la iglesia en Éfeso. Pero ahora el Señor entra a dar los correctivos necesarios y a dar también las advertencias. ¿Cuál es el objetivo? Que toda la iglesia se vuelva al primer amor. Ese primer amor que hasta ese momento habían perdido. Que toda la iglesia se vuelva al Señor nuevamente en fervor y siguieran sirviéndole al Señor con más ahínco, con el fuego del Espíritu Santo encendido en sus corazones. Entonces, entre las cosas que el Señor le dice al pastor, para que el pastor le enseñe a la iglesia, están estas. Primero, recuerda. Segundo, arrepiéntete. Tercero, haz las primeras obras. Mire esas 3 cosas que el Señor le está diciendo al pastor para que le diga a la iglesia. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, con respecto a esta corrección que está anunciando el Señor a la iglesia, Él usa 3 palabras y vamos a mirarlas cada una. La primera es recordar. Recordar. Y le dice,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esta es una expresión que nos habla de que el pastor estaba caído. La iglesia había caído. No estamos aquí diciendo lo que no es. Es que el pasaje dice, mira de dónde has caído. Al pastor le está diciendo, a la iglesia le está diciendo, mira de dónde has caído. Porque esto da a entender que no eran conscientes de que habían perdido un tesoro invaluable. No eran conscientes de que habían perdido la presencia de Dios en medio de la iglesia. No eran conscientes de que habían perdido algo muy valioso. En sí, todo seguía funcionando. Todo seguía aparentemente funcionando. Pero el Señor les está diciendo, las cosas funcionan, pero lo esencial se ha perdido. Por lo tanto, le dice el Señor, recuerda, haz memoria. Una de las cosas que dice el Señor Jesucristo en Juan 14:26, con respecto al Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Os recordará. Os recordará. Él les recordará. Entonces, una de las labores de nosotros los creyentes en Jesús es recordar constantemente. Recordar, pero no recordar cualquier cosa. Hay gente que pasa recordando el pasado doloroso, el pasado que causó heridas. Y es más factible, es más fácil que las personas se devuelvan a vivir experiencias dolorosas, experiencias pecaminosas, incluso como hacía Israel cuando estaba frente a Moisés allá, cuando estábamos en Egipto, frente a la olla de carne. Recordar cosas que no se deben recordar. Y pues el Señor nos ha permitido un cerebro que tiene una capacidad asombrosa para guardar recuerdos. Pero el Espíritu Santo hoy nos está diciendo por medio de la palabra qué es lo que debemos recordar. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere sacar recuerdos que son malos, que van a enfriar, que van a entristecer, a deprimir, que van incluso a incitar a volver al mundo. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros vayamos a recordar cosas importantes. Esas cosas en las que el Señor se glorificaba en nuestra vida, nos usaba, pensando en el hecho de que hemos caído de ese lugar, ese pedestal en que el Señor nos tenía inicialmente. Dice el Señor, recuerda, observa. Esa palabra recuerda implica sentir, meditar, reflexionar. Y a eso llama el profeta Isaías a su pueblo, porque su pueblo se había desviado. Y el Señor le dice, pueblo, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. A eso le está llamando el Señor ahora a la iglesia. Entonces, a recordar. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, les voy a recordar las mismas cosas. Para mí no es fatigoso recordarlas y para ustedes es bueno. Recordar es bueno. Pero ojo, recordar aquello que el Señor quiere que mantengamos en nuestra mente. Recordar aquello que el Señor quiere que nosotros mantengamos recordando. ¿Por qué? Hay gente a la que le gusta lo novedoso. Y otra vez nos van a dar la misma enseñanza. A veces el pastor no es. En muchas ocasiones yo sé que los pastores, si repiten un mensaje, no es porque no tengan mensaje. Es que hay vacíos con respecto a X o Y enseñanza. Y el pastor repite la enseñanza. Y eso está bien, que el pastor repita. Si el pastor está repitiendo una enseñanza, es porque no se ha aprendido bien.
Y de esa manera el pastor hace un recorderis y recuerda y recuerda. El Señor quiere que hagamos eso. Porque es que cuando no recordamos lo bueno, aquello que el Señor quiere grabar en nuestro corazón, entonces lo olvidamos. ¿Y para qué quieren enseñanzas nuevas si las antiguas no las han puesto en práctica? Es necesario entonces recordar lo que el Espíritu Santo nos enseñó desde el principio. Volver a lo primero. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso, Señor, que tu Espíritu Santo me recuerde. Que tu Espíritu Santo traiga a mi memoria aquello que necesito recordar. Lo segundo que hace el Señor, además de decirle, recuerda por tanto de dónde has caído, es arrepiéntete. Arrepiéntete. Hay dos palabras que se usan en la Biblia para hablar de arrepentimiento. Una está en hebreo, la otra está en griego. Aunque el texto que estamos aquí meditando, el verso 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, fue escrito inicialmente en griego, la base inicial, el fundamento de las palabras siempre van a ser hebreas o fundamentos hebreos, siempre. Así que cuando el significado en el vocablo griego queda incompleto, hay que ir a los vocablos iniciales en los que el Señor habló a su pueblo de arrepentimiento. Y resulta que la palabra arrepentimiento que se usa en el Antiguo Testamento es la expresión hebrea teshuvah. Teshuvah. Se escribe con para los que tienen algo de hebreo, tau, shin, vav, bet y la hei. Estas letras conforman la expresión hebrea teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? Significa retornar, volverse. Es la palabra que se usa acá en el libro del profeta Isaías, donde dice, yo te redimí, vuélvete a mí. Teshuvah. Y se refiere más exactamente a un proceso de reflexión y cambio de conducta para regresar en camino derechito a Dios. Recordemos que en el idioma hebreo, el idioma que Dios escogió para traer su palabra, todo señala a Dios. Todo señala a Dios. En hebreo es que Dios da su nombre y en hebreo da los mandamientos. Entonces, las palabras tienen mayor significado en hebreo que en cualquier otro idioma, incluyendo el griego. Por lo tanto, antes de mirar el vocablo griego que significa arrepentimiento, teshuvah, que es la expresión hebrea, nos habla de varias acciones simultáneas. Reflexión, cambio de conducta y un vuelco directo hacia Dios. Eso es teshuvah. No es un remordimiento. Mucha gente se arrepiente de muchas cosas. Un periodista estaba entrevistando a las personas en la calle y les preguntaba, era como un programa de variedades, misceláneas y eso. Y entre las secciones del programa había una que se llamaba ¿de qué te arrepientes? Y bueno, mucha gente decía diferentes cosas. Yo me arrepiento de haber viajado, yo me arrepiento de haber dejado mi país, me arrepiento de haberme ido de casa, me arrepiento de haber cambiado me arrepiento de tantas cosas, decían. Algunos decían, yo no me arrepiento de nada. No estamos hablando de ese arrepentimiento. Estamos hablando del único arrepentimiento que vuelve la persona, el corazón de la persona a Dios. ¿Sabe qué es lo asombroso? Que este arrepentimiento del que está hablando aquí el Señor, se lo está diciendo a una iglesia. Siempre creemos y hemos predicado que el arrepentimiento es para las personas que no conocen a Jesús, que no le han entregado su vida a Jesús. Entonces, como la Biblia enseña, habla de los piadosos y de los impíos. Entendemos que los impíos no se han arrepentido de sus pecados porque no le han entregado su corazón al Señor. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos
para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Pero este llamado al arrepentimiento no es para gente que no conoce a Jesús, gente que no conoce la palabra de Dios. Es para una iglesia. Sí, Señor. Es para un pastor y una iglesia. De pronto no es un mensaje muy agradable. En muchos lugares los mensajes son como muy reconfortantes, como muy light, ¿verdad? No voy a X iglesia porque allí ese mensaje es muy fuerte. Salgo muy herido cuando voy allí y predican. Yo prefiero un mensaje más amable. Ese mensaje que me dice, tú eres especial, tú eres el príncipe, tú eres el consentido. Pero esto también hace parte de la palabra de Dios. Esto también hace parte del mensaje. Y esta parte hay que mirarla. El Señor llamando al arrepentimiento a su iglesia, eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Arrepiéntete. Ahora, mire usted con más detenimiento el pasaje, Apocalipsis, aquí lo tiene, dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, o sea, hay una advertencia, si no hay arrepentimiento, hay un juicio. Si no hay arrepentimiento, hay un juicio. Brevemente, ¿cómo era el mensaje y cómo es el mensaje de los profetas según la Biblia? Los profetas dan un mensaje denunciando el pecado. Segundo, el profeta hace un llamado al arrepentimiento. Tercero, el profeta advierte acerca de juicio. Y por último, generalmente después del juicio, promesas de bendición si hay arrepentimiento. Así es el mensaje que dan los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Joel. Porque ese es el mensaje de los profetas. Entonces, cuando una persona viene y todo lo que lanza son piropos y dice que es un profeta de Dios, hay que ver un poquito más de cerca, poner la lupa y ver por qué hace eso. Porque no creo que Oseas dijera, Señor, yo quiero seguir siendo profeta así como lo era, así. No, eran profetas sufridos con un mensaje muy fuerte. En la Biblia, el profeta llega como una ambulancia. El profeta llega en casos de emergencia. Así que aquí hay un llamado fuerte de parte del Señor en que le dice a la iglesia, arrepiéntete, o si no. Mire, qué advertencia tan tremenda. Entonces, siempre que hay pecado, es necesario el arrepentimiento. Siempre. Siempre que hay pecado, es necesario el arrepentimiento. Para todos aquellos que están pensando, yo estoy en la iglesia, yo tengo un puesto en la iglesia, un cargo en la iglesia, y yo sé que yo soy pecador, pero yo tengo mi entrada en el cielo sin ningún problema. Yo soy especial para el Señor, soy la niña de los ojos de Dios y no tengo nada de qué arrepentirme. Bueno, volvamos al texto bíblico. Esto es algo que debemos recalcar. Volvernos a Dios es una acción que debemos reconocer cada vez que somos conscientes de que hemos perdido algo valioso en el Señor. La palabra griega para arrepentimiento es el griego metanoesón. Así está escrito en el texto griego de la expresión arrepiéntete de Apocalipsis 2:5. Metanoesón. ¿Qué significa? Resumidamente, es un cambio de disposición mental. Eso es la expresión griega arrepentimiento. No tiene que ver directamente con volverse a Dios. Por eso usé el vocablo teshuvah, que es más completo. Si no hay un volverse al Señor, de nada sirve. El Señor está llamando a su iglesia a arrepentirse.
y a no pensar que este llamado del arrepentimiento es solamente para los que no conocen al Señor. En tercer lugar, dice el Señor, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Dice aquí el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras de una persona que reconoció a Jesús como Señor y Salvador y se convirtió de corazón? Le confesó con su boca y creyó de corazón en Él como su Señor y Salvador. ¿Cuáles son esas primeras obras? De acuerdo a lo que nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando comenzó la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia que inicialmente estaba compuesta por unos 12 hombres, unas 12 personas que no tenían el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo llega, se da cuenta que se habían bautizado con el bautismo de Juan el Bautista, pero no habían creído en Jesús como debían. Creían en Jesús, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el texto bíblico que el apóstol oró por ellos y enseguida el Espíritu Santo cayó sobre ellos y los bautizó con poder. De esa forma, ellos comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio. Hubo gente que se convirtió y hablamos de gente de conocimiento de brujería, de hechicería. Hubo conversiones, incluso dice el pasaje que el Dios a través del apóstol Pablo hacía milagros extraordinarios. Milagros, o sea, eran muchos, por eso no están descritos, pero con el hecho de que digan milagros extraordinarios, imagínense el impacto de la iglesia en Éfeso cuando llegó el Espíritu Santo y se manifestó poderosamente. Habían liberaciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Había arrepentimientos, conversiones radicales por medio de la predicación de la palabra de Dios. El enemigo atacaba y asimismo el Señor daba la victoria. Recibían el bautismo en el Espíritu Santo. La palabra de Dios se predicaba con denuedo, con persuasión. Estas son las primeras obras. Pero ya hay un momento en el que muchas personas, después de haber conocido al Señor, caen y ellos mismos como que se autodan vacaciones. Bueno, ya yo prediqué bastante, que lo haga otro. Ya yo hablé lenguas, ahora que hable otro. Ya yo oré por los enfermos, que lo haga otro. Y de esa forma se cae como en esa especie de el rey David cuando conoció a Betsabé. Ah, sí, ¿verdad? Dice la Biblia que el rey David decidió quedarse en su casa toda la tarde, dormir hasta tarde. Y se levantó David tardísimo. Ya él había hecho bastante guerra. Él ya mandaba al ejército solo. Él no tenía por qué ir en el combo de todos los que iban a evangelizar. Él no tenía por qué reprender los demonios. Que lo haga el hermanito fulano de tal. Ya a estas alturas de la vida de David, él estaba cansado de la obra de Dios. Pero estaba disfrutando, dormido en los laureles, de la obra de Dios. Imagínese, se levantó después de mediodía y paseándose en el terrado de la casa real, vio a una mujer, se puso a ver pornografía. Nadie lo estaba mirando. ¿Y qué hizo entonces? Después de ver a la vecina bañándose desnuda, la mandó a buscar. Y si usted conoce lo que sucedió en segundo libro de Samuel, capítulo 11, usted se dará cuenta cómo terminó la historia. Entonces, cuando una persona abandona las primeras obras, ese amor que tenía el rey David al principio, ese amor a las personas que llegaban afligidas, ese amor, esa decisión a mantenerse en guerra, esa decisión a mantenerse defendiendo al Señor. Cuando ya eso pasa, la persona está expuesta a caer en pecado.
Y como ese es el caso de muchos mentores reconocidos, han caído en pecado, están disfrutando de lo que el Señor les ha permitido en la obra y han mandado al ejército a hacer la obra que ellos hacían al principio, porque ya no es necesario que ellos la hagan. Ellos son los veteranos, ellos dan las órdenes. Y no es que el pastor tenga tiempos, no es malo que el pastor tenga tiempos de reposo, pero practicar las primeras obras siempre va a ser parte de nuestro andar diario. Siempre los que vienen detrás, los que están observando la vida del pastor, están necesitando ver un ejemplo. Necesitan ver al general que va adelante, ver al pastor que va con su cayado adelante marcando el camino. Necesitan ver cómo se hace. Necesitan ser fogueados en la obra de Dios. De esta forma, el Señor le advierte al pastor de la iglesia en Éfeso que vuelva a las primeras obras. Entonces tenemos aquí una corrección. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que el Señor le está diciendo a todos los pastores en el día de hoy. A todos los mentores, a todos los que están al frente de un ministerio. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora vamos a mirar la advertencia en los minutos que nos quedan. La advertencia es seria, son palabras muy delicadas. Si no pones atención, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. Estas palabras deben infundir miedo en todos aquellos que estamos al frente de la iglesia, en la obra, sirviéndole de alguna forma. Pregunto, ¿eres consciente de que el Señor te ha dado un candelero? Te ha dado un candelero, lo tienes. Ese candelero hace muchas cosas. Primero, es la forma como el Espíritu Santo se manifiesta. Es la forma como todos se dan cuenta, esta iglesia no la podemos destruir, porque allí está el Espíritu Santo. Recuerda que esta es una figura retórica. El candelero es una forma figurada para ilustrar el fuego del Espíritu Santo, el aceite símbolo del Espíritu Santo, allí. Todo eso implica el candelero: luz, aceite, calor, distribución. Tu iglesia debe tener un candelero. Tu iglesia sin candelero es un club. La iglesia local que no tiene candelero no sirve. Si en la iglesia no está el Espíritu Santo, no vale la pena tener templo. No vale la pena tener una silletería con cojines. No vale la pena tener un grupo de alabanza. No vale la pena nada. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia no es del Señor. Entonces el Señor hace una seria advertencia. Si no te arrepientes, quitaré al Espíritu Santo. Básicamente el Espíritu Santo se va donde Él no es el centro de atención. El Espíritu se va cuando no tiene trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo lo dijo: convencer al incrédulo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no hace eso. Lo otro que hace el Espíritu Santo: recordar, instruir, enseñar. Pero el Espíritu Santo no hace eso porque quien enseña no quiere enseñar la palabra de Dios, quiere acomodarla. Y peor, esta condición de pecado, sin arrepentimiento, saca al Espíritu Santo de la iglesia. Eso le pasó a Israel. Y de esto fue testigo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel vio la gloria de Dios, cómo se iba del templo, donde hacía muchísimos años atrás había descendido con poder
para estar allí en el templo. El Espíritu Santo se va de la iglesia si la iglesia no corrige. Si la iglesia ha caído de su estado, de ese pedestal donde el Señor la puso y no se da cuenta, el Espíritu Santo se va. De la misma forma como la gloria de Jehová abandonó el templo. De eso nos habla el profeta Ezequiel capítulo 10, capítulo 11. Se fue poco a poco la gloria del Señor de Jerusalén. Primero del templo, después de Jerusalén y después del Monte de los Olivos. Qué escena tan tremenda le tocó ver a Ezequiel. Pienso que Ezequiel lloraba cuando veía eso. Él lo veía, Dios le permitió ver cómo la gloria, su gloria, se fue. Se levantó de ese lugar santísimo. Se puso en la terraza del templo. De la terraza del templo salió de la ciudad, se ubicó en el Monte de los Olivos y de allí se fue. ¿Sabe usted cuándo volvió la gloria de Jehová al templo de Jerusalén? Cuando vino el que es mayor que el templo. Usted sabe quién era mayor y quién es mayor que el templo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Y a Él, ya estando presente, le tocó decir, yo soy mayor que el templo. Entonces, si una iglesia no se vuelve al Señor, teniendo la advertencia, teniendo el tiempo, no es consciente de que está perdiendo la presencia de Dios. No, ya sabemos cuáles son los coros, ya sabemos quién predica. Jálate un buen mensaje. Llama la atención, vamos a poner luces de colores, vamos a poner humo para que salga humo, para que imite la gloria de Dios. Vamos a tirar confeti, vamos a hacer esto, con que la gente se sienta contenta. Pero el enfermo necesita sanidad. Y las luces de colores, el humo y el confeti no dan sanidad. Eso lo hace el Señor. La persona que viene afligida, golpeada, está esperando encontrar en la iglesia una clínica que sane sus heridas, donde pueda conocer a Dios, donde pueda acercarse a Dios. Entonces todo eso que se hace de manera espectacular para atraer a los que no quieren oír un mensaje de salvación, eso no sirve, eso no es poder de Dios, eso es una presencia artificial. Y muchas iglesias ya han perdido el candelero de oro lleno de aceite con el fuego del Espíritu Santo y han tenido que recurrir a lo artificial porque no quisieron arrepentirse. No pensaron que era necesario. Más bien se volvieron a la doctrina nicolaíta. Una de las cosas que el Señor le dice aquí a la iglesia es, yo sé que tú aborreces a los nicolaitas, yo también los aborrezco. Los nicolaitas eran las personas que se autollamaban los apóstoles de ese entonces, y ese mal ha seguido proliferando a través de los años, y constituían la iglesia en niveles, subniveles, para que la gente trabajara unos para otros, y de esa forma tenían una especie de gobierno opuesto al gobierno que Dios quiere en la iglesia. Los nicolaitas eran esas personas que estratificaban la iglesia para que la iglesia trabajara para ellos, no para el Señor. Así que de esta forma, la iglesia tenía una advertencia. Ahora le toca al pastor decidir. ¿Le digo a la iglesia que tenemos que volver a las primeras obras? ¿Le digo a la iglesia que tenemos que volver al primer amor? ¿O tapo y sigo así? Hay una decisión que se debe tomar. Una decisión que va a cambiar el futuro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Hades, las huestes espirituales de maldad, los poderes del enemigo, no están jugando. Y ellos están esperando cualquier caída para destruir la iglesia de Cristo. Hay quienes piensan que la iglesia de Cristo se destruye cuando desaparece la iglesia local. No solo así. A veces la iglesia local continúa,
pero sin candelero. Y ya está destruida y no lo saben. Lo que tienen es en cada reunión un espectáculo, un show, donde cada uno hace lo que bien le parece, pero ya no hay candelero. Entonces, si eres consciente de que hay que volver al evangelismo masivo y personal, de que hay que orar por las personas enfermas, que hay que ministrar a las personas afligidas, ayudar a aquellos que están padeciendo por causa del enemigo, dejar que el Espíritu Santo se manifieste con poder en los servicios, permitirle al Señor moverse como Él quiera en medio del culto, dar la doctrina completa, no elegir ciertos versículos, no porque golpea mucho, no, dar la palabra completa, la doctrina, el evangelio completo. Eso es lo que el Señor quiere. Siendo así, el candelero seguirá lleno de aceite, alumbrando a los perdidos, dando calor a los que están enfriándose y permitiendo que el Señor siga haciendo su obra. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. Es un deleite hablar de lo que tú dices en tu palabra. Por eso, Señor, todas aquellas iglesias que hoy escuchan, todos los ministros de la palabra que hoy escuchan, ayúdanos, Señor, a mantener el candelero encendido, lleno del aceite que simboliza tu Espíritu Santo, con esa luz que ilumina al que está perdido en tinieblas. Ayúdanos, oh Dios, en todo lo necesario a arrepentirnos delante de ti y a ser conscientes que es más importante agradarte a ti que agradar a los hombres. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver a todos a las primeras obras. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en el primer amor. Danos la victoria ante cualquier ataque del Hades. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.